Buenas noches, Miss. En este caso, somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre la carta de crédito. Quienes van a exponer el siguiente caso es Albines Farías, Giancarlo Mar, Loyola Pasanachi Ricardo, Pérez González Fiorella, Vilches Azañero Fiorella y quien les habla, Catherine. Bien, ¿qué es una carta de crédito? Una carta de crédito es un medio de pago que ofrece un alto nivel de seguridad al vendedor en las operaciones comerciales internacionales. En ella se mencionan tanto los derechos como las obligaciones de las partes que intervienen y están reguladas por la Cámara de Comercio Internacional. Asimismo, se dice que este es un instrumento financiero para materializar el pago de una transacción internacional de compra y venta de mercancías y a la contraprestación del servicio. Las partes que intervienen en la emisión de una carta de crédito son el ordenante, que es una persona o entidad que solicita la apertura del crédito a su banco, comprometiéndose a efectuar el pago, y suele ser el comprador, que es el mismo importador. El banco emisor es el banco elegido por el comprador que procede a la apertura del crédito y efectúa el pago del crédito al beneficiario, en este caso siendo el vendedor. El banco confirmador es el banco que garantiza el pago por parte del banco emisor y suele utilizarse cuando la seguridad que ofrece el banco emisor no se considera suficiente. El banco designado es el mismo país del exportador que recibe el mandato del emisor para pagar los documentos conformes con el término de las condiciones de crédito. El contenido de una carta de crédito tenemos comprendido la fecha de emisión, la fecha, el lugar de expiración, el tipo de crédito, los datos completos del ordenante y del beneficiario, las divisas y el monto de la operación, la tolerancia, que es un porcentaje de importe de crédito, el banco corresponsal, la forma de pago, el embarque y transbordo, si se permite o no, el lugar de embarque, el lugar de destino, especificaciones de los Incoterm y la fecha de límite para embarcar, la descripción de la mercancía. También cabe precisar que los bancos revisan documentos, en este caso la factura comercial, la letra de cambio, los documentos de transporte, el certificado de calidad, certificado de origen y lista de embarque seguro. Los bancos no trabajan únicamente trabajan únicamente con documentos y no revisan las mercancías. Las clases de contratos y carta de crédito. Las cartas de crédito de exportación y tenemos también las cartas de crédito de importación. Las cartas de crédito de exportación es una orden condicionada de pago mediante el cual el banco de tu cliente se compromete a pagar a través de, es un ejemplo de un banco ABC, una suma convenida en base únicamente a documentos determinados que certifiquen la venta, con especificaciones de embarque, calidad, cantidad y la mercancía. Se exporta con garantía y se recibe un pago por sus productos. En el caso de importación, también se ordena una condicionada de pago mediante el cual el banco se compromete a pagar al proveedor en el exterior a través de un banco corresponsal la suma de dinero convenida en la compra en base a determinados documentos que lo certifiquen. En este caso, el embarque o calidad y cantidad de la mercancía. Asimismo, beneficios se paga a proveedores del exterior de forma segura, se monitorea la carta de crédito y se mejoran las relaciones comerciales de los proveedores. Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Vilches y voy a hablar sobre los requisitos para obtener una carta de crédito. 1. Entregar debidamente registrada la solicitud de emisión de carta de crédito irrevocable proporcionada por el Banco MEX o mediante la contratación del servicio a través del Internet del sistema de cartas de crédito en línea. 2. Entregar la documentación legal de la empresa requerida por Banco MEX para la debida identificación del cliente, solo en la primera operación. 3. Cumplir con los requisitos de crédito para solicitar una línea de crédito con Bancomex para la emisión de las cartas de crédito si es mayor de $3 millones, o bien cubrir el 100% del valor de la operación mediante un depósito, provisión de fondos. Y 4. Cubrir el importe de la comisión correspondiente.
Siguiente. Ejemplos de la carta de crédito. Tenemos el Banco del Barrio S.A., el representante Romualdo González Pérez, la corporación Romualdo González Pérez, señor Armando Cabrera Barrios, es licenciado Eduardo Estrada Gutiérrez, es de México, Distrito Federal, a 28 de marzo del 2015. Nos dice esta carta que, señores presentes, tal y como lo dispone la ley correspondiente en su artículo 263, por medio de la presente, se hace de su conocimiento que los contratos y transacciones adjuntas a este documento, que se encuentran solventados por Banco del Barrio S.A., se ha presentado ante la autoridad correspondiente para que sean incluidas las características de crédito aceptado. Se ha recibido el importe y la confirmación del Banco Nacional de S.A., quien acepta el trámite mencionado. Esta carta tiene carácter revocable y su monto será devuelto a la contraparte al momento de completarse el trato, con la reducción correspondiente a la comisión. Importe del crédito, 4.980 pesos, que serán transferidos a la cuenta de la empresa vendedora en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la firma de este documento. Este documento avala el financiamiento realizado ante el Banco del Barrio S.A., quien se compromete a solventar los gastos de cualquiera de las partes, en caso de siniestro e insolvencia repentina. Atentamente, el banco, y firmado por el vendedor, el comprador y el banco. Profesora, buenas noches. Yo soy Ricardo Loyola. Continuando con la exposición, habla sobre crédito stand-by. Como definición de crédito stand-by, las cartas de crédito stand-by son un instrumento flexible que se utiliza para garantizar diferentes clases de obligaciones, en el cual, si el solicitante no cumple con los compromisos adquiridos, el banco garantiza el pago. En operaciones de comercio internacional, el uso de la carta de crédito stand-by o de una garantía independiente se ha generalizado como instrumento para asegurar el cumplimiento de obligaciones. Representa una obligación irrevocable de su emisión a favor del beneficiario. Es una garantía que ampara al exportador de posible impago de la mercancía de objeto de compraventa. Efectuar pago inmediato por incumplimiento de las obligaciones. Carácter documental. Tenemos los tipos de crédito stand-by. Revocables. Este tipo de crédito se puede modificar o cancelar el crédito en cualquier momento, antes de su utilización. Según el artículo 1411 del Código de Comercio, afirma el crédito será revocable por el banco emisor en cualquier tiempo mientras no haya sido utilizado por el beneficiario. Irrevocables. No pueden ser modificadas o anuladas sin el consentimiento de todas las partes involucradas. Ordenante o importador. Banco emisor, banco del importador. Banco avisador o confirmado. Banco del exportador y beneficiario del exportador. Es irrevocable, constituye para el banco emisor un compromiso que asume por suma del importador u ordenante de pago, negociar o aceptar letras siempre y cuando se cumpla con los términos y condiciones dadas en el crédito documentario. Tenemos las modalidades del stand-by. Nos permite garantizar y hace que sus clientes sean partícipes de licitaciones. Las opciones de financiación más utilizadas en operaciones de comercio exterior son las siguientes. Prefinanciación de exportación. Mediante este producto, se concede un anticipo al exportador para que pueda cubrir los costes del proceso de producción. Siguiente. Postfinanciación de exportación
Una vez enviada la mercancía con aplazamiento de pago, con el exportador se le anticipa una parte del importe total facturado. Por último, tenemos la financiación de importación. Mediante la financiación de importación, el importador recibe fondos en el periodo que media entre el llegado de la mercancía y su posterior comercialización y cobro. Bueno, mi nombre es Giancarlo Elvines y voy a hablar acerca del ejemplo de lo que es una carta de crédito stand-by. Como vemos, la carta de crédito dice carta de crédito de reserva irrevocable de California Commerce Bank, con el número 12345, de fecha 1 de agosto de 2013, para General Contractors, 4438, Market Street, Boston, MA. Por orden y por cuenta de Industries, 8524 Highland Way, Sacramento, Estados Unidos, California, por la presente emitimos a su favor nuestra carta de crédito stand-by revocable por un monto que no exceda los $10,000. Esta carta de crédito stand-by se emite en relación con un contrato número 789 de marzo de 2013 entre Water Corporation y General Contractors Corp. para el diseño y construcción de una planta de tratamiento de agua. Los fondos en virtud de esta carta de crédito están disponibles mediante el pago contra la prestación de su giro a la vista extraídos del banco emisor y acompañados de una declaración escrita del beneficiario que incluye el firmante, un firmante autorizado de General Contractors Inc., por la presente certifica con referencia a la carta de crédito 12345, emitido por el banco de solicitante que Industries no cumplió con las disposiciones del contrato número 789 del 1 de marzo de 2013 para el diseño y construcción de una planta de tratamiento de agua. Esta carta de crédito entrará en vigencia de inmediato y vencerá en nuestra oficina el 1 de agosto de 2014. Por la presente, nos comprometemos con usted a que los borradores emitidos de conformidad con los términos y condiciones de esta carta de crédito se cumplirán debidamente al presentarlos en nuestra oficina, ubicada en Lincoln Avenue, Los Ángeles, California. Esta carta de crédito está sujeta a la International Standby Practices, publicación de 1998, de la Cámara de Comercio Internacional número 540. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Fiorella Pérez. Le voy a hablar sobre la definición del factoring internacional. El factoring es un contrato mediante el cual una empresa traspasa las facturas que ha emitido por concepto de exportación y a cambio obtiene de manera inmediata capital expresado en dinero. El factoring es un proceso que elimina el riesgo financiero para el exportador y a su vez ofrece liquidez para las facturas de exportación. El cobro de las facturas es una de las funciones más importantes, pero la monetización de manera rotativa de las cuentas por cobrar, la principal ventaja es el único producto verdaderamente diseñado para generar capital de trabajo para el exportador de una forma repetitiva. El objetivo principal del factoraje es dar el financiamiento requerido al cliente exportador y en paralelo el que otorga el financiamiento controla los flujos de pagos finales. Características del contrato de factoring bilateral. Nacen obligaciones para las dos partes contratantes. El factor se obliga a adquirir la cartera del cliente y a prestar los servicios complementarios pactados y el cliente a garantizar la existencia de crédito y pagar la remuneración de los servicios. Consensual. El consentimiento se da y perfecciona cuando los actos de voluntad del factor y cliente concuerdan en obligarse, el uno en realizar la compra de la cartera y el otro pagar la remuneración por los servicios. Oneroso, en razón a que ambas partes buscan un lucro recíproco.
principal existe por sí mismo, independientemente de otros contratos de ejecución sucesiva. Las prestaciones derivadas del contrato se desarrollan en forma estable y continua. Afección. La empresa de factoring establece el clausurado general de contratación y el cliente solo tiene la potestad de aceptarlo o rechazarlo en forma íntegra sin posibilidad de negociación. Jan, tú continúa. Bueno, acá tenemos un ejemplo de factoring internacional emitido por el Banco Pichincha, que detalla pues lo que es la tasa de descuento efectiva anual, la tasa moratoria anual, la comisión de gestión de cobranza, la comisión de aval, factor importador. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.